Capítulo 1. La batalla en el pantano y la invitada inesperada. La primera vez que Tristan Lockwood, el imponente duque de Grenbrook, posó sus gélidos ojos sobre la señorita Jenny Harlow, la joven estaba parada precariamente, hasta la cintura, en el lodo espeso y pegajoso de un estanque de jardín abandonado hace mucho tiempo, riendo de manera tan franca y desenfrenada que uno fácilmente habría pensado que las aguas oscuras y estancadas le acababan de susurrar un secreto increíblemente divertido directamente al oído. Ciertamente, no era ese tipo de risita delicada y estudiada que se ocultaba tras abanicos de plumas doradas en los salones de baile brillantes y superficiales de Mayfair. Más bien, era un sonido notablemente claro, vibrante, temerario y completamente inapropiado para una dama en una situación tan desastrosa. Una de sus robustas botas de cuero ya había sido tragada por completo por el fango. El dobladillo de su costoso vestido de seda verde, salvia, estaba manchado, sin esperanza de salvación y, para colmo de males, un enorme cisne blanco como la nieve nadaba en círculos cerrados a su alrededor con el aire depredador y amenazante de un asesino profesional. Tristan Lockwood, el noveno duque de Grenbrook, siguiendo toda lógica y decoro, debería haber dado media vuelta con su enorme caballo de guerra negro como la medianoche, haber ofrecido un simple encogimiento de hombros indiferente y haber regresado de inmediato al silencio pesado y solitario que tanto se había esforzado por buscar. Durante 5 largos y tranquilos años, la gran propiedad de Grenbrook Hall había permanecido bajo llave. Desde que su difunta tía, la duquesa viuda Altea, falleció rodeada de un denso velo de oscuros rumores que nadie en el condado se atrevía a pronunciar en voz alta, esta mansión se había convertido en una fortaleza prohibida. A ningún visitante se le permitía deambular cerca, no se permitía que ningún sonido rompiera el silencio absoluto y pesado de aquellos muros de mármol gris. Sin embargo, esta mujer extraordinaria había trepado descaradamente el alto muro de piedra cubierto de hiedra, se había metido directamente en los grupos salvajes y enredados de nenúfares, y estaba librando una guerra intensamente personal y obstinada contra las fuerzas fangosas de la naturaleza y una ave acuática extremadamente hostil. Tristan desmontó lentamente, el golpe seco y pesado de sus botas de montar de cuero hundiéndose en la hierba húmeda por el rocío con una determinación deliberada. Se quedó quieto al borde mismo del estanque, con los brazos cruzados sobre el pecho, observando este extraño espectáculo con ojos color ceniza que solían ser fríos e indiferentes, pero que ahora comenzaban a iluminarse con una chispa rara e innegable de curiosidad. Al sentir otra presencia, Jenny levantó la cabeza rápidamente. Una mancha prominente de barro oscuro cruzaba su mejilla, la cual ya estaba sonrojada por el frío cortante y el esfuerzo físico. Sus ojos color verde musgo parpadearon ante él, completamente desprovistos del menor indicio de vergüenza o pánico que uno esperaría naturalmente de una dama atrapada en una posición tan comprometida. En su lugar, apartó un mechón de cabello, húmedo por la transpiración, detrás de la oreja y se dirigió a él con una voz notablemente clara y resonante. Antes de que decida montar en su caballo y marcharse a buscar al magistrado local para arrestarme por allanamiento de morada, señor, dijo ella, inclinando desafiante la barbilla hacia el cisne, que emitía una serie de siseos bajos y de advertencia. Agradecería mucho que registre un simple hecho. Ese cisne empezó esta disputa. En ese único y breve latido, un sonido completamente ajeno que Tristan creía haber descartado hace muchos años estalló de repente en su pecho. Se rió. No fue la risita educada, herméticamente controlada y seca que se espera de un par del reino en la alta sociedad. Fue una risa genuina, a pleno pulmón, grave y retumbante, que vibró a través de todo su pecho. El sonido le sorprendió y pareció asombrar a su embarrada oponente en igual medida. Jenny parpadeó, mirándolo como si de repente le hubiera crecido una segunda cabeza. O suspiró, con su voz cargada de un tono de asombro, así que en realidad es un ser humano después de todo. Las comisuras de la boca de Tristan permanecieron curvadas hacia arriba en una muestra de diversión poco característica. Ese hecho en particular sigue siendo objeto de un debate muy animado entre la alta sociedad de Londres. Jenny se rió a cambio. Su sonrisa era tan brillante, tan absolutamente genuina, que provocó que algo altamente ilógico vibrara suavemente dentro de su pecho. Él no estaba en absoluto acostumbrado a sentirse atraído por una extraña, especialmente por una cubierta de barro que parecía,
A ojos de cualquiera, una ladrona de nenúfares. Detrás de ella el cisne, aparentemente insultado por ser ignorado, estiró su largo cuello. Lo curvó en un gesto muy altivo de desdén y batió sus alas violentamente. Tristan miró del pájaro asesino a la mujer que se hundía cada vez más en el estanque de su familia. «Necesita ayuda, señorita Harlow. Mi nombre es Jenny Harlow», le corrigió ella, levantando la barbilla con un toque de orgullo. «Y no, gracias, su gracia, me las estoy arreglando excepcionalmente bien sola». Como para castigarla por esa mentira flagrante, el barro bajo sus pies emitió un sonido fuerte, húmedo y pegajoso, hundiéndola otros 5 centímetros. El agua helada del estanque le llegaba ahora justo debajo del pecho. La sonrisa confiada de Jenny se congeló por medio segundo. Tristan arqueó una sola ceja, usando todo el autocontrol de un duque para reprimir otra risa. «Excepcionalmente», dice. Jenny levantó una mano cubierta de barro hacia su hombro en un gesto simulado de rendición. «Muy bien, quizás requiera una cantidad muy pequeña de ayuda». «Pequeña». «De hecho, apenas vale la pena mencionarlo», respondió Tristan secamente, quitándose lentamente su costoso guante de montar de cuero. «Está parada hasta el pecho en un estanque lleno de sanguijuelas y lodo, es esa sola palabra. Misterio, bastó para borrar toda la diversión de Tristan. Sus ojos color ceniza se afilaron al instante, volviéndose fríos y duros como nubes de tormenta acumulándose en un cielo invernal. El ambiente relajado que había surgido entre ellos se hizo añicos ante una vigilancia repentina e intensa. «¿Qué misterio?», preguntó, bajando la voz, cargada con la pesada autoridad de su rango. Jenny dudó. El viento que traía el frío amargo del sur de Inglaterra se colaba entre los juncos que le llegaban a la cintura, haciendo que su cuerpo esbelto temblara. Desde donde estaba, podía ver la silueta oscura e imponente de Grenbrook Hall, erguida en silencio sobre la colina detrás del duque. Sus ventanas negras y vacías parecían decenas de ojos sin alma observando cada uno de sus movimientos. La hiedra muerta que se aferraba a los muros de piedra parecía los dedos esqueléticos de un cadáver. El lugar irradiaba un aura escalofriante de abandono y secretos enterrados. Debió haber mentido. Ella no era más que una pobre profesora de piano, una superviviente que había aprendido a mantener la cabeza baja y a ocultar la verdad para proteger sus escasos ingresos y su frágil honor. Tenía mucha práctica en el arte del engaño, pero al mirar a los ojos del duque, ante esa quietud aterradora que ocultaba un dolor crudo e invisible en lo profundo de su mirada, decidió soltar una pieza de la verdad, una extremadamente peligrosa. «Vine aquí por una carta», dijo lentamente, mientras sus dientes empezaban a castañear por el frío. «Una carta que mi madre guardaba oculta en el fondo del cajón de su baúl antes de morir». Tristan se quedó completamente inmóvil, ni un solo músculo de su cuerpo se tensó. Jenny tragó saliva con dificultad, de pronto plenamente consciente del agua helada que empapaba su vestido roto, calándole hasta los huesos. La carta decía que si alguna vez deseaba descubrir quién arruinó a mi padre, debía encontrar Grenbrook Hall. Debía buscar un guardapelo de plata descartado bajo estos nenúfares silvestres. En un solo latido, un destello de dolor, desconcierto y rabia cruzó el rostro de Tristan. Luego, dio un largo paso hasta el mismo borde del agua, extendiendo su mano grande y firme. «Señorita Harlow, tome mi mano». Jenny dudó mirando su palma. Tristan volvió a hablar, con una voz profunda, fría y absoluta. «Porque si ese guardapelo realmente está aquí, usted no es la única persona que lo está buscando». ¡Pum! Un sonido seco y fuerte rasgó el aire tranquilo. Venía del interior de la gran mansión, que se suponía estaba completamente vacía. Una puerta acababa de cerrarse de golpe. Todo el color desapareció del rostro de Tristan. Se enderezó, barriendo las ventanas oscuras con la mirada como si fuera una espada. «¿Qué fue eso?», preguntó Jenny alarmada, girándose hacia donde él miraba, provocando que el barro la hundiera un poco más. Tristan no respondió de inmediato. Se arrancó el corbatín lanzándolo al césped junto con sus guantes, y se remangó las mangas de su camisa de lino blanco. «Esa casa», dijo, con voz plana y peligrosa, «se supone que está completamente vacía». Entonces, para total sorpresa de Jenny, el orgulloso duque, que poseía una inmensa fortuna y autoridad absoluta sobre todo el condado, se adentró directamente en el barro oscuro sin vacilar. Estaba dispuesto a sacrificar sus botas de cuero perfectamente hechas a medida,
y sus caros pantalones simplemente para sacarla de allí. Su gracia, exclamó Jenny con los ojos muy abiertos. Creo que acaba de cometer un acto de locura sancionado por la alta sociedad. Parece que la locura es muy contagiosa hoy. Su mano se extendió, cerrándose alrededor de la de ella. El contacto debería haber sido puramente práctico, un tirón firme para rescatarla. En cambio, la calidez de su palma y la rugosidad de sus callos enviaron una descarga eléctrica por su brazo congelado, sintiéndose increíblemente estable y seguro. «Cuenta hasta 3», dijo él. «¿Podemos negociar de 3 a 5?» No, Tristan tiró con fuerza. El barro se resistió con una tenacidad obstinada, aferrándose a las piernas de Jenny en un aterrador tira y afloja, mientras Tristan echaba todo su peso hacia atrás. Entonces el barro cedió con un sonoro chapoteo. Jenny salió despedida hacia adelante, chocando con fuerza contra el firme pecho de Tristan. En un instante de caos absoluto, su mundo se redujo al calor que irradiaba él, al aroma a la húmeda y madera de cedro que inundó sus sentidos, y a la repentina sorpresa en sus ojos grises mientras él la rodeaba por la cintura para evitar que ambos cayeran al agua. Un mechón de pelo oscuro cayó sobre la frente de Tristan. Algunas salpicaduras de barro marcaron su camisa blanca. En ese momento, no parecía un intocable duque que gobernaba desde un trono lejano, sino un hombre que había cruzado una línea de la que no había retorno. El momento terminó tan rápido como empezó. Tristan recuperó el equilibrio y la puso sobre la hierba con firme y educada eficacia. La soltó de inmediato y se quitó su pesado abrigo de lana. Antes de que Jenny pudiera protestar, lo colocó sobre sus hombros temblorosos. El calor de él aún impregnaba la tela, envolviéndola como un escudo. «Se lo devolveré tan pronto como esté seco», dijo ella apresuradamente aferrándose a las solapas. «Eso espero. Es uno de mis mejores abrigos», respondió él, con su voz recuperando ese tono plano y formal. Jenny casi se rió, pero su mirada se desvió de nuevo hacia Renbrook Hall. Las ventanas oscuras parecían bocas abiertas, listas para devorar a cualquiera que se atreviera a entrar. «Quédate detrás de mí», bajando la voz cortante y autoritaria. Jenny apretó el abrigo. No era una mujer nacida para esconderse detrás de nadie. Durante años había librado sus propias batallas contra acreedores enfurecidos, caballeros insolentes y el desdén social. Pero el sonido seco de una fricción volvió a raspar dentro de la mansión, obligándola a tragarse su protesta. Cruzaron el amplio jardín tan rápido como pudieron. Las botas empapadas de Tristan y la única media mojada de Jenny se deslizaban silenciosamente sobre la hierba. Renbrook se alzaba ante ellos, un bloque masivo de piedra pálida, grandioso pero sofocante en su abandono. Las puertas principales seguían cerradas con un enorme candado de latón. Tristan no se detuvo allí. La llevó hacia una entrada lateral para el servicio en el ala este, oculta por rosales silvestres y descuidados. La tosca puerta de roble estaba abierta unos 3 centímetros. Tristan se quedó paralizado, apretando la mandíbula. «¿Cerraste esta puerta tú mismo?», susurró Jenny, viendo cómo su aliento se convertía en vaho por el aire frío. «Cerré todas las puertas de esta casa personalmente después del funeral de mi tía», respondió él. Sus palabras contenían algo más que la ira de una víctima de allanamiento. Era la furia de un hombre traicionado por los mismos recuerdos que intentaba enterrar. Jenny escuchó la profunda tristeza en su voz y esta vez no bromeó. Dentro del pasillo, el aire estaba frío, cargado de polvo, piedra húmeda y el aroma a lavanda seca que se había descompuesto con los años. Sábanas blancas cubrían todo el mobiliario, convirtiendo los sillones y las mesas en siluetas fantasmales y silenciosas. Sobre la gran escalera, el retrato de una mujer con seda color gris, Perla miraba hacia abajo con ojos agudos y cansados. «La duquesa», susurró Jenny. «Mi tía Altea», dijo Tristan, con voz plana, aunque una emoción cruda parpadeó bajo la superficie. Otro estrépito resonó desde lo profundo del oscuro pasillo. Tristan se lanzó hacia adelante al instante, agarrando un pesado candelabro de latón de una mesa cercana, y se colocó entre Jenny y la oscuridad. «Un candelabro», susurró ella, manteniéndose cerca de su hombro a pesar de la orden anterior. «Una elección de arma audaz. Era el objeto más cercano. ¿O prefieres que recite a Shakespeare para asustar al intruso? Preferiría que tuvieras la sensatez de llevar una pistola. Entraste en mi vida desde un estanque de barro,
señorita Harlow. Me temo que la sensatez no está en la agenda de hoy. Él le lanzó una mirada de advertencia y avanzó por el pasillo. El pequeño salón estaba vacío, pero cuando entraron a la biblioteca, donde roles de color rojo oscuro bloqueaban toda la luz y el polvo yacía espeso sobre las estanterías, encontraron la prueba. Sobre el escritorio de caoba alguien había pasado la mano por la superficie, dejando un rastro limpio en el polvo gris. Un pequeño cajón había sido forzado. Su cerradura de latón estaba destrozada y trozos de madera astillada yacían dispersos por la alfombra. El estómago de Jenny se contrajo. Tristan se arrodilló junto al escritorio, pasando los dedos sobre la madera rota. Su rostro se congeló. No es un ladrón común, concluyó él. ¿Cómo puede estar seguro? Un ladrón se llevaría cualquier objeto de valor. Señaló hacia la repisa de la chimenea, donde 2 candelabros de plata maciza permanecían intactos bajo las telarañas. A este intruso no le interesaba la plata, buscaba documentos. Jenny se estremeció al recordar la carta de su madre. Recordó la mano temblorosa al final, como si la pluma hubiera sido demasiado pesada. Encuentra el guardapelo. No confíes en nadie que sonría con demasiada facilidad. Se había reído amargamente al leer esas líneas por primera vez. Su madre nunca había confiado en el encanto, pero aquí, en la fría biblioteca de una duquesa fallecida, frente a las ruinas de un robo, esa advertencia se sentía afilada como una hoja. Mi padre era abogado, susurró Jenny, probando su reacción. Trabajaba para pequeñas propiedades, viudas que no podían pagar costosas firmas de Londres. Mi madre siempre se quejaba de que era demasiado honesto para su propio bien. Tristan permaneció inmóvil, escuchando con una intensidad poco común entre la nobleza. Hace 6 años, la voz de Jenny tembló. Fue acusado de malversar fondos de un cliente noble. Fuera quien fuera ese lord, tuvo el poder de convertir la acusación en verdad antes de que mi padre pudiera defenderse. Murió en desgracia 2 años después. Mi madre juró hasta su último aliento que fue arruinado porque descubrió una verdad peligrosa. ¿Cuál era su nombre? Edmund Harlow. El candelabro en la mano de Tristan bajó una fracción de pulgada. Jenny notó el sutil cambio. Era el mismo temblor, una mezcla de dolor y un secreto enterrado. «¿Lo conocías?», dijo ella, no como una pregunta. «Escuché su nombre», dijo él lentamente. «Mi tía lo mencionó una vez en sus últimos días. Pensé que solo era el delirio de la fiebre». «¿Qué dijo?». Jenny dio un paso adelante, apretando las manos. La mirada de Tristan se desvió hacia el cajón roto. Dijo que Edmund Harlow fue convertido en una tumba para enterrar el crimen de otro hombre. Las palabras golpearon a Jenny con una fuerza física. Sus rodillas flaquearon, su mano se estiró, agarrando el abrigo de Tristan hasta que la lana se amontonó en sus dedos. Durante años había vivido de fragmentos de esperanza, la fe de su madre, una carta en un baúl, su propia terquedad. Pero escuchar al duque confirmarlo trajo un dolor casi insoportable. «Estamos perdiendo el tiempo», dijo Tristan, su voz cortando sus pensamientos, rápida y decidida. «Si el intruso buscaba papeles, tu guardapelo podría haber desaparecido ya. Debemos volver al estanque antes de que oscurezca», Jenny asintió, con el miedo y la ira alimentándola. Se apresuraron a salir, dejando atrás los cajones vacíos y los fantasmas silenciosos que los observaban desde la oscuridad. Capítulo 2. La llave de latón y los disfraces que caen. Las sombras oscuras del crepúsculo descendían ahora rápidamente sobre el paisaje, acumulándose densamente entre los juncos crecidos y transformando la turbia superficie del estanque en una lámina de bronce fundido y profundo. Un viento frío soplaba a través de la hierba alta, trayendo consigo el aroma agudo y terroso de la tierra húmeda y las hojas de invierno en descomposición. Jenny insistió resueltamente en entrar ella misma en el agua helada, negándose rotundamente a la oferta de Tristan de sumergirse en su lugar, pues sus dedos habían rozado brevemente un objeto duro y metálico, justo antes de que apareciera el cisne asesino. Tristan protestó con una mirada aguda y penetrante, pero no pronunció ni una sola palabra. Sin embargo, cuando ella volvió a entrar obstinadamente en el barro, él la siguió de cerca sin un segundo de duda, buscando con su mano grande bajo el agua lodosa para encontrarla de ella y sostenerla con firmeza. El barro espeso del fondo del estanque se aferraba con avidez a sus piernas, resbaladizo, helado y lleno de profundidades traicioneras.
pero la fuerza de su agarre era tan notablemente estable que hizo que a ella se le saltara un latido del corazón. Él vadeó paralelo a ella, con sus anchos hombros protegiéndola de los vientos cortantes, mientras trabajaban al unísono bajo el agua fría, sus alientos mezclándose en el aire que se enfriaba rápidamente. A pesar del frío que calaba hasta los huesos, un fuego invisible parecía arder a lo largo de su brazo, allí donde sus dedos estaban entrelazados con fuerza. Y entonces su mano libre rozó un borde duro y afilado. Contuvo el aliento, apartó rápidamente el barro y agarró el objeto con firmeza en la palma de su mano, sintiendo una sacudida de triunfo absoluto que recorrió su cuerpo y se transmitió directamente a la mano de él. «Lo he encontrado», exclamó ella, mirándolo hacia arriba, con una sonrisa brillante e irreprimible iluminando sus facciones. Caminaron de vuelta a la orilla. Tristan sacó su pañuelo de seda fina y limpió con cuidado el barro pegajoso que cubría el objeto, mientras Jenny permanecía a su lado, con el corazón martilleando salvajemente en su pecho. Bajo la luz crepuscular que se desvanecía, el metal de un guardapelo de plata se reveló gradualmente. Su cara estaba hermosamente grabada con un chochín desplegando sus alas, el ave favorita de su madre, y la vista le quitó el aliento a Jenny. Tristan presionó cuidadosamente el pequeño cierre con el pulgar para abrir el guardapelo. En su interior no había ningún retrato en miniatura ni ninguna confesión doblada. En cambio, una pequeña llave de latón descansaba en el hueco, encajada de forma tan perfecta e intrincada que parecía ser una parte única y sólida del propio guardapelo de plata. Jenny soltó una risa nerviosa, mitad por sorpresa y mitad por pura y desesperada frustración. «Por supuesto», dijo, negando con la cabeza una llave, porque hacer que su hija se metiera en un estanque sucio y lleno de lodo, al parecer, no era suficiente prueba para poner a prueba mi determinación. Tristan levantó la llave, haciéndola girar en su palma. La última luz del día resaltó sus dientes afilados e irregulares. Cerró el guardapelo de golpe con un chasquido seco y hueco. Por un momento la noche que caía se volvió notablemente silenciosa. Cada susurro de los juncos y cada onda en el agua se sintieron magnificados 100 veces. Jenny estaba descalza sobre la hierba helada, con el abrigo enorme de él pesándole en los hombros. «Bueno», dijo, rompiendo el silencio sofocante, «esto es un progreso excelente». Tristan la miró hacia abajo, ¿lo es? Ciertamente, ella levantó la barbilla. Buscamos un guardapelo, recuperamos una llave y casi peleamos con un intruso. Yo llamo a eso un progreso masivo. La comisura de la boca de Tristan se curvó en una pequeña sonrisa. Tienes una definición muy generosa de progreso, señorita Harlow. He sobrevivido a cosas mucho peores que esto. Una emoción extraña cruzó su rostro. No era lástima, ni diversión, sino una comprensión tranquila y mutua, reacia pero verdadera. Él miró sus pies descalzos sobre la hierba fría, su bota restante empapada, la media rota contra el tobillo y el lodo manchando sus codos. «Te estás congelando. Me estoy concentrando en nuestra investigación». La boca de él se suavizó en una sonrisa más tierna. «Adentro, señorita Harlow, a la casa donde acaba de entrar un intruso. A la casa con paredes sólidas, toallas secas y un fuego cálido. Esa es quizás la invitación más romántica que he recibido jamás, señor». Las palabras se le escaparon, cargadas con su habitual ironía mordaz. Pero Tristan se quedó helado. Un ligero rubor apareció en sus mejillas antes de que recuperara su control formal. «Te aseguro», dijo con frialdad, «que el romance está completamente ausente de mis intenciones». Ofreció su brazo en un gesto firme e impersonal. Sin embargo, Jenny notó que acortó el paso para igualar sus pasos cojeantes y cansados. Dentro de la mansión, el frío de Renbrook los envolvió de nuevo. Tristan la guió a los cuartos de servicio, abrió un armario de roble y sacó ropa blanca limpia. Le entregó una toalla, le dio la espalda para darle privacidad y comenzó a trabajar en la chimenea. Jenny secó el lodo de sus brazos y escurrió el agua de su vestido. Pero la seda verde salvia estaba arruinada sin remedio. Su madre lo había mantenido envuelto en papel de seda durante años, insistiendo en que el color hacía juego con sus ojos. Jenny lo había usado hoy como un escudo de coraje. Soltó un gemido bajo y frustrado. Al escuchar el sonido, Tristan miró hacia atrás y luego se apartó rápidamente. «¿Qué sucede? Mi vestido ha muerto oficialmente al servicio de la verdad», murmuró ella con tristeza. «Un final noble era mi mejor vestido.
Su queja hizo que él se girara por completo, con arrepentimiento visible en sus rasgos. «Lo siento profundamente». Su disculpa fue tan directa que se le hizo un nudo en la garganta. Los ricos nunca entendían lo que una mujer pobre quería decir con su mejor vestido. No significaba su favorito. Significaba lo único que la hacía parecer respetable, decidiendo si la sociedad la veía como una tragedia o como una defecio. Pero antes de que la lástima pudiera mostrarse, ella se encogió de hombros. Al menos tuvo un momento final glorioso. Tristan la observó en la habitación silenciosa. Luego lentamente se desató su corbata de seda blanca, dio un paso adelante y se la entregó. Jenny se quedó helada. «¿Para qué es esto?» «Para tu cabello sigue goteando». Ella lo tomó y una conciencia peligrosa la golpeó. La seda aún conservaba el calor de él y olía a lluvia y ámbar. Sus dedos se volvieron torpes por primera vez. Se aclaró la garganta para ocultar su vergüenza. «¿Cuántas prendas planeas sacrificar hoy, duque?» «Eso depende de cuántos estanques planees conquistar». Una chispa de picardía parpadeó en su voz seca. «Solo los significativos», respondió Jenny. «Tengo estándares estrictos. Una chica no puede simplemente saltar a cualquier charco común». Arruina su mística. Una risa baja escapó de él. Fue cálida e inesperada, tomándolo desprevenido. Jenny lo miró más tiempo del necesario. Observó cómo la luz del fuego bailaba en sus facciones afiladas, sintiendo un tirón peligroso en su pecho. Se preguntó cuánto costaría hacerlo reír más a menudo. Pero su razón gritó una advertencia. Los duques y las mujeres desesperadas nunca terminaban bien. El calor de la chimenea se extendió, ahuyentando el frío. Tristan se puso de pie, sacudiéndose las manos. El calor de la chimenea comenzó a extenderse por toda la habitación, ahuyentando el frío obstinado. Tristan se puso de pie, aplaudiendo ligeramente para quitarse el hollín adherido a las yemas de sus dedos. «Deberíamos empezar por las habitaciones de mi tía», dijo, volviendo a su postura dominante. «Esta llave probablemente pertenece a lo que ella más valoraba». Jenny se envolvió el cabello mojado con la corbata de él. Porque no confiaba en que nadie más fuera lo suficientemente inteligente como para encontrarla. Un destello de afecto cruzó el rostro de Tristan, enterrado rápidamente bajo un dolor más antiguo. Precisamente subieron las escaleras. El silencio entre ellos ya no era defensivo, y Jenny supo que, al recorrer este camino con él, se enfrentaba al peligro no solo de enemigos ocultos, sino de su propio corazón. Capítulo 3. La propuesta extravagante y el inicio de la función se movieron a través de los pasillos oscuros y serpenteantes de la mansión, mientras las sombras del crepúsculo consumían constantemente las tenues vetas de pálida luz invernal que aún persistían en los ventanales. La llave de latón que Tristan sostenía en su mano no encajaba en ninguna de las cerraduras visibles de los grandes salones de recepción. Sin embargo, cuando finalmente entraron al estudio privado de la difunta duquesa Altea, descubrieron una pequeña caja de palo de rosa pulido, ingeniosamente oculta debajo del asiento acolchado de la ventana. Dentro de la caja no había monedas de oro ni joyas costosas. En cambio, estaba llena solo de pétalos de rosa secos y triturados, entradas de teatro descoloridas de temporadas pasadas y una cinta de seda desgastada que claramente había sido alisada innumerables veces. Jenny levantó la cinta con cuidado con 2 dedos, sintiendo su textura suave y envejecida. Un romance perdido. Mi tía siempre insistía en que el romance era una enfermedad fatal y altamente contagiosa, respondió Tristan, con una mueca seca dibujándose en sus labios. Y luego, se encerraba aquí y leía 3 novelas sentimentales una tras otra. Creo que me está empezando a caer bien. Estoy bastante seguro de que ella también te habría apreciado. Las palabras se escaparon de sus labios con una naturalidad fácil y poco característica que hizo que la mano de Tristan se congelara en el aire sobre el siguiente cajón. Se encontraron la mirada a través del polvo espeso del viejo gabinete. El aire en la habitación se volvió de repente notablemente denso y sofocante. Esta vez fue Jenny quien apartó la vista primero rápidamente, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Claramente tu tía poseía un gusto muy refinado, murmuró. Continuaron su búsqueda mientras la oscuridad se tornaba de un color violeta intenso afuera. El pasillo que conducía al dormitorio principal de la duquesa llevaba el aroma pesado y melancólico de un largo cierre y lavanda desvanecida.
Tristan se detuvo ante la puerta cerrada, con la mano apoyada en el pomo del latón. Sus anchos hombros subieron y bajaron en una respiración lenta y tensa. Jenny se acercó, presionando suavemente sus fríos dedos contra el antebrazo de él. Él se sobresaltó ligeramente, mirando la mano de ella y luego a sus ojos. Por primera vez desde su encuentro en el lodo, todo sarcasmo y defensas desaparecieron entre ellos. Se quedaron en silencio, compartiendo el pesado peso de un viejo dolor. Luego, con un esfuerzo visible, Tristan giró el pomo y empujó la puerta para abrirla. La cámara privada en su interior era mucho más pequeña de lo que Jenny había imaginado. Se sentía íntima, acogedora y congelada en el tiempo. Había libros esparcidos por todas las superficies. Un chal azul pálido aún colgaba holgadamente sobre el respaldo del sillón. Un par de gafas de lectura yacían junto a una novela inacabada, como si la dueña simplemente hubiera salido a tomar el té de la tarde y estuviera por regresar en cualquier momento. Tristan caminó directamente hacia el escritorio de roble en la esquina. Introdujo la llave de latón en las cerraduras visibles de los cajones, pero no encajó en ninguna. Jenny frunció el ceño rodeando el escritorio. Quizás pertenece a un objeto diferente. Tristan recorrió el borde elaboradamente tallado del escritorio con sus dedos largos y callosos. Este escritorio siempre estaba cerrado con llave cuando era niño. Mi tía ocultaba aquí sus verdaderos secretos, pero no se ve ninguna cerradura. Por supuesto que no. Una sonrisa nostálgica y orgullosa tocó sus labios. Porque mi tía Altea nunca creyó en mostrar las cosas abiertamente. Se arrodilló sobre una rodilla, alcanzando la parte inferior del escritorio para palpar la madera. Jenny se arrodilló rápidamente a su lado en el espacio estrecho, rozando sus hombros. El lugar era tan reducido que ella podía sentir el calor irradiando del cuerpo de él. «Aquí», susurró él, casi completamente oculta detrás de un patrón tallado de enredaderas y hojas, había una pequeña placa de latón oscurecida. En el centro había una cerradura, camuflada perfectamente en la madera oscura. Cualquiera que no conociera su ubicación exacta la habría pasado por alto por completo. Tristan insertó la llave. Por un momento no pasó nada. Entonces, un chasquido profundo y satisfactorio resonó desde la madera. Un panel en el costado del escritorio se abrió una fracción de pulgada. Jenny deslizó sus dedos en la abertura y tiró. Un cajón secreto se abrió suavemente. Estaba tan ingeniosamente oculto que ella no había notado su existencia incluso estando justo al lado. Dentro del cajón yacía un fajo de cartas atadas con una cinta negra, algunas páginas de diario sueltas y un pequeño libro de contabilidad de cuero verde agrietado por el paso del tiempo. El corazón de Jenny latió con fuerza cuando Tristan alcanzó la primera carta. Pero se detuvo, mirándola con intensa precaución. «Estos documentos pueden concernir directamente a tu padre». «Ábrelos», dijo ella con resolución, aunque sintió un frío pavor en el estómago ante lo que podrían revelar. Él desató el lazo. Eran cartas fragmentadas, preservadas pero incompletas. Aún así, los mismos nombres aparecían repetidamente en las páginas. Hombres poderosos, figuras prominentes de la sociedad londinense. Y tras esos nombres, un rastro de fortunas arruinadas, bancarrotas repentinas y vidas inocentes destruidas en silencio. La duquesa viuda no solo había seguido la pista de la injusticia contra el padre de Jenny. Estaba investigando una red de corrupción mucho mayor. A medida que pasaban las páginas, surgió un patrón frío. Un comerciante perdía su fortuna de repente, un testigo clave retiraba su testimonio. Una viuda se veía obligada a aceptar un acuerdo ruinoso. Diferentes víctimas, diferentes lugares, pero el mismo grupo de hombres poderosos estaba siempre cerca. «Hicieron esto una y otra vez», susurró Jenny, inclinándose hacia adelante. Un peso frío le oprimió el pecho. La ira, la tristeza y una sensación de validación se entrelazaron en su corazón. El rostro de Tristan se volvió de piedra mientras leían las páginas del diario. Un conjunto de iniciales aparecía más que cualquier otro nombre. Jenny notó que Tristan dejaba de respirar. El aire escapó de sus pulmones, sintió un vuelco en el estómago. «¿Conoces estas iniciales?», dijo, con la voz tensa. «¿Quién es él?». Tristan no respondió de inmediato. El silencio era pesado como el plomo, finalmente. Exhaló un suspiro de cansancio. «Lord Percival Blackthorne». El nombre cayó entre ellos como una piedra. Jenny lo había escuchado, todos en Inglaterra lo conocían.
La organización benéfica Blackthorn. La finca Blackthorn. Las cenas de los Blackthorn. Siempre mencionados con absoluto respeto. Un nombre que abría todas las puertas en Londres. Y ahora era el nombre del hombre que había destruido a su familia. ¿Qué tuvo que ver con mi padre?, preguntó ella, aunque su instinto ya lo sabía. Tristan miraba fijamente los papeles, con la mandíbula apretada. Él fue quien presentó los cargos de malversación contra tu padre. La habitación pareció inclinarse. Durante años, ella había odiado a un villano anónimo. Ahora ese villano tenía nombre, rostro y un lugar en el mundo de Tristan. ¿Qué tan bien lo conoces?, preguntó ella suavemente. La duda de Tristan le dijo todo. Era un viejo amigo de mi padre, y ha sido un aliado cercano mío. Una frialdad absoluta se apoderó de Jenny. Su frágil confianza se hizo añicos, por supuesto. El mundo de los duques era pequeño y protector. Había sido una insensata al esperar que este hombre poderoso eligiera la justicia para una extraña pobre antes que sus propias alianzas políticas. Se alejó del escritorio. No te pediré que traiciones a tus aliados, yo me encargaré de esto. Pero al darse la vuelta, la mano de Tristan salió disparada, atrapando su muñeca. Su agarre era suave pero absoluto, deteniendo su retirada. Jenny. Ella se quedó paralizada cuando él pronunció su nombre, con la voz inesperadamente profunda y tierna. Te creo, dijo con claridad, creo cada palabra. Quiero ayudarte a investigar. La influencia de Blackthorn es vasta, pero la mía no es menor. Déjame usar mi poder para ti. La sinceridad en sus ojos grises, su mirada firme, le causó un nudo en la garganta. Ella tragó saliva con dificultad. ¿Por qué? Porque la verdad importa. Mi tía pasó sus últimos años persiguiendo esta sombra. Déjame hacer esto por ella. Y por ti. Jenny escudriñó su rostro, con el corazón desgarrado por la duda. ¿Podía confiar en él? ¿Un hombre cuyo mundo se solapaba con el que destruyó a su padre? Confiar en un duque se sentía como caminar sobre hielo fino. Al leer su duda, el pulgar de Tristan rozó la piel sensible de su muñeca una vez antes de soltarla. Además dijo con una media sonrisa, tras haber sido testigo de tu batalla con mi estanque y mi cisne, tengo muchísima curiosidad por ver qué caos desatarás sobre la alta sociedad londinense. Él siguió formal una vez más. La mayoría de los nombres en este libro pertenecen a hombres poderosos. Sus salones y clubes guardan las respuestas restantes. Pero tú no tienes la posición legal para entrar en esos lugares. Gracias por señalarlo tan delicadamente, dijo Jenny con sequedad. Su mirada permaneció firme. Entonces, irás como mi invitada. ¿Qué? Como mi invitada, repitió él con una sonrisa más amplia. Bajo el pretexto de una conquista romántica, el corazón de Jenny dio un vuelco, pero lo reprimió. Esa es una idea desastrosa. Es altamente práctica, replicó él, con la sonrisa brillante. Todas las puertas en Londres se abren cuando creen que un duque corteja a una dama. Necesitamos acceso, necesitamos ojos y oídos en habitaciones cerradas para ti. Este teatro proporciona la cobertura perfecta. Ella caminó de un lado a otro, con el abrigo de él balanceándose sobre sus hombros. La gente dirá cosas terribles, entonces deberán aprender a cuidar su lengua. La fría autoridad en su voz la hizo estremecerse, aunque no por el frío. Jenny no quería dejarse convencer fácilmente, pero su mirada, la promesa de que la lucha de ella era ahora la suya, silenció sus protestas. ¿Y qué requiere de mí esta conquista?, preguntó, intentando estabilizar su voz. Cenas, bailes y conversación, bailar si es necesario. Sus ojos se tornaron cálidos. ¿Eres buena bailarina? Soy un duque. Una chispa de humor tocó su rostro. Esa no era tu verdadera pregunta, ¿verdad? Por primera vez él sonrió plenamente. Fue una sonrisa cálida y orgullosa que hizo estragos en el pulso de ella. Sí, soy muy buen bailarín y arrogante. ¿Qué pasa si te piso los pies? Sobreviví a un estanque lleno de sanguijuelas, Jenny. Apenas si comí ese día. El sonido de su nombre hizo que la habitación se sintiera repentinamente cálida. Entonces empezaré a preocuparme. Jenny apartó la mirada para salvar su corazón. Su vista cayó sobre el libro de cuentas y la calidez desapareció, reemplazada por determinación. ¿Cuándo nos vamos?, preguntó. La expresión de Tristan se suavizó en una aprobación silenciosa. ¿Mañana? ¿Mañana? Ella miró su estado lleno de barro. A menos que Londres haya adoptado el lodo del estanque como alta moda. Necesito más de una noche. Mi ama de llaves en la ciudad organizó será vestidos adecuados.
No puedo pagar esos vestidos. No espero que pagues. Considéralo un anticipo para nuestra investigación. Podrás pagarme cuando hayamos terminado. La respuesta práctica no le dejó espacio para discutir. Jenny lo observó. Muy bien, acordó, pero nada de rosa y nada de lazos que me hagan parecer un paquete. Tomaré nota de que te opones a ser empaquetada, respondió él, con la boca crispada en una sonrisa. A la noche siguiente las luces de Londres los consumieron. La casa de Tristan en Mayfair se alzaba tras puertas de hierro y una entrada pulida. Jenny entró con una capa prestada, intentando mantener la compostura. La señora Vale, el ama de llaves, miró su vestido roto, luego al duque que estaba demasiado cerca detrás de ella, y se aclaró la garganta. Primero agua caliente, después las explicaciones, y con esas palabras, Jenny supo que la señora Vale le caería muy bien. Capítulo 4. El primer baile bajo las lámparas de araña. En pocos días una historia de cobertura perfecta había echado raíces y se había extendido por todo Londres. La señorita Harlow, una pariente lejana de la difunta duquesa de Grenbrook, había sido traída a la ciudad bajo la protección directa del duque reinante. Las invitaciones comenzaron a llegar a raudales. La curiosidad se extendió rápida y agudamente, como el aroma de un perfume pesado llevado por el viento. Tristan comenzó a aparecer con ella durante paseos pausados en Hyde Park. Bailó con ella en la cena de Lady Ermingham, en un concurrido salón de cenas a altas horas de la noche. Él la miró desde el otro lado de la sala con una expresión que no ocultaba su encaprichamiento, provocando que todos los rumores estallaran inmediatamente en llamaradas incontrolables. Al principio, Jenny se dijo a sí misma que este teatro sería muy fácil. Había estado actuando durante casi toda su vida, interpretando a la hija respetable y obediente, a la profesora de música agradecida por cada moneda de cobre, y a la mujer a la que absolutamente no le importaban los venenosos susurros a sus espaldas. Pero fingir ser cortejada por Tristan Lockwood conllevaba peligros 1000 veces más brutales que fingir que no la acosaba el hambre. Porque él no la cortejaba con cumplidos vacíos ni comentarios triviales y practicados. Simplemente se mantenía lo suficientemente cerca para obligar incluso a las lenguas más venenosas a contenerse y pensarlo 2 veces antes de soltar cualquier calumnia. Él recordaba exactamente qué habitaciones sofocantes la hacían sentirse observada, y siempre, tranquila y gentilmente, la guiaba hacia ventanas abiertas. En una fiesta de té por la tarde, una condesa anciana con una sonrisa dulce pero llena de veneno apuntó sus dardos hacia ella, pretendiendo preguntar amablemente si la señorita Harlow encontraba la alta sociedad londinense demasiado abrumadora para alguien de su origen. Tristan respondió antes de que Jenny pudiera decidir si sonreír ante ello o defenderse. En absoluto, mi señora, respondió él con una voz suave como la seda. Sin embargo, me temo que es Londres mismo quien encontrará a la señorita Harlow demasiado abrumadora. He hecho una apuesta con varios amigos sobre cuánto tardará esta ciudad en inclinarse y disculparse por atreverse a subestimarla. Jenny casi se atraganta con su sorbo de té Earl Grey. Esa noche, mientras se sentaban uno frente al otro en el balanceante carruaje de regreso, ella susurró: «Deberías ser más cuidadoso con tu lengua, duque». Ese comentario sonó sospechosamente como un cumplido genuino. Tristan dejó escapar un suave gruñido nasal. Sus ojos brillaron bajo las luces ámbar de la calle que se filtraban por la pequeña ventana. Fue una advertencia para Londres, y tal vez para mí mismo. Jenny levantó la vista hacia él. Las luces ámbar de la calle pintaban estelas de luz y sombras melancólicas en su rostro. Él se sentaba erguido en el asiento opuesto, con las manos enguantadas descansando relajadamente sobre sus rodillas, controlando cada movimiento, cada centímetro de él, irradiando la autoridad de un duque. Aún así, en el espacio de un latido, su mirada descendió a los labios de ella, deteniéndose por un segundo antes de girarse rápidamente hacia la ventana. Jenny se dio la vuelta rápidamente, mirando hacia la noche brumosa fuera del cristal para que su sonrisa no revelara cuánto anhelaba que él volviera a mirar. Más allá de la fachada romántica, la investigación fluía en silencio como una corriente subterránea turbulenta. En las lujosas cenas, Tristan dejaba caer nombres del registro con cuidado, observando con frialdad quién corría a tomar una copa de vino para ocultar su inquietud. Jenny se sentaba a tocar complejas sonatas en pianos de cola dentro de salones brillantemente iluminados.
fingiendo concentrarse en las teclas, mientras mantenía los oídos atentos a cualquier conversación incómoda o cambio repentino de tema cada vez que se mencionaba el antiguo caso de Edmund Harlow. Cada pista y cabo suelto conducían al mismo círculo refinado de poder. Y de pie en el centro de ese círculo, repitiéndose como una maldición, no estaba otro que Lord Percival Blackthorne. Una noche, de pie al borde de un salón de baile abarrotado mientras esperaba el siguiente baile, Jenny habló en voz baja. Siempre dudas cuando mencionas su nombre. La mandíbula de Tristan se tensó, sus músculos se endurecieron. Él fue muy amable conmigo después de que mi padre falleciera. Antes de que ella pudiera añadir una palabra más, un joven lord con cabello dorado como el de un ángel la interrumpió y solicitó formalmente el siguiente baile. Siguiendo el juego, ella sonrió y aceptó. El joven lord bailó con destreza y comenzó a susurrar elaborados cumplidos sobre sus ojos color musgo, como si fuera el primer hombre sobre la tierra en descubrirlos. Jenny sonrió cortésmente, ofreciendo respuestas neutrales. Pero entonces robó una mirada por encima de su hombro y sorprendió a Tristan de pie, con los brazos cruzados al borde del salón. Él los observaba con una expresión oscura, como un hombre que presencia un robo flagrante en su propia casa. Sus celos evidentes le provocaron un placer salvaje, mucho más de lo que una mujer sensata debería permitirse disfrutar. Cuando la música terminó, Tristan apareció de inmediato, calculando su llegada al segundo. Señorita Harlow me prometió el siguiente baile. ¿Eso hice? En efecto, los ojos de Jenny brillaron con picardía. Bueno, mi memoria ha sido terriblemente mala últimamente. El lord de cabello dorado, demostrando una excelente sabiduría, se disculpó de inmediato y desapareció. Mientras Tristan la guiaba de vuelta a la pista de baile, Jenny le susurró al oído. Tu llegada fue notablemente sutil. Nunca he considerado que la sutileza sea una virtud. Lo estabas fulminando con la mirada. Simplemente estaba observando. Parecías listo para desterrarlo a las colonias. Solo por un breve momento, respondió él secamente. Ella soltó una carcajada, un sonido claro y vibrante de total vulnerabilidad. La mano de Tristan en su cintura se apretó ligeramente, una breve presión que envió una ola de calor directo a través de ella. Él se movía con una fluidez irritantemente elegante, guiándola a través del baile sin un atisbo de mando. La sostenía entre sus brazos como si ella fuera un objeto precioso que estaba aprendiendo a valorar con cuidado. Durante 3 giros completos, Jenny olvidó por completo el salón de baile abarrotado. Olvidó a las damas que cuchicheaban. Entonces, volvió en sí con un sobresalto, porque todo esto se suponía que era una mera actuación por conveniencia. Pero entonces, desde la entrada, los murmullos cesaron. El silencio repentino se extendió, empezando pequeño, luego corriendo como una gota de tinta negra esparciéndose sobre seda blanca. Los bailarines ralentizaron sus pasos. Los pasos de Tristan también se hicieron lentos. Jenny siguió su mirada, observando hacia la entrada principal del salón. Un hombre estaba de pie bajo el arco, quitándose los guantes con absoluta elegancia. Era unos 20 años mayor que Tristan y poseía las facciones rudas y hermosas de un aristócrata curtido, con su cabello entrecano cuidadosamente peinado. Todos se giraron hacia él. Los hombres hacían reverencias con profundo respeto, las mujeres sonreían radiantes. Incluso los rostros más ansiosos ofrecían una reverencia absoluta. Lord Percival Blackthorne había llegado. Jenny lo sintió en sus huesos antes de que Tristan pudiera hablar. Lo sintió en la rigidez repentina de su mano sobre su espalda, en la forma en que la multitud resplandeciente parecía contener la respiración colectiva, y en una banda fría y afilada que se apretaba alrededor de su pecho. La mirada de Blackthorne recorrió la sala, pasó por encima de Tristan y luego se ancló en ella. Durante un latido aterrador, su sonrisa permaneció perfectamente intacta, pero sus ojos se afilaron con una clara chispa de reconocimiento. Los dedos de Jenny se apretaron alrededor de los de Tristan. El vals continuaba sonando de forma monótona. Blackthorne comenzó a caminar directamente hacia ellos. Y Tristan, con cada músculo de su cuerpo congelándose en una contención aterradoramente silenciosa, se desplazó hacia adelante medio centímetro, protegiéndola, como si este gran salón de baile se hubiera transformado oficialmente en un sangriento campo de batalla. Capítulo 5.
El fantasma del pasado llamado Blackthorn, Lord Blackthorn, se acercó en el momento en que la nota final del vals se disolvió bajo los aplausos educados. A esta corta distancia irradiaba un encanto y un refinamiento aún mayores de lo que Jenny jamás había imaginado. Su cabello plateado estaba cuidadosamente peinado hacia atrás. Su abrigo de noche estaba exquisitamente confeccionado, costoso pero deliberadamente sencillo. Y su sonrisa era tan cálida y benevolente que uno podría confundirlo fácilmente con un querido tío de la familia. Lockwood dijo, extendiendo su mano como si el salón de baile no se hubiera vuelto tenso y sofocante en el momento en que apareció. Ahí estás. Estaba empezando a temer que Londres hubiera extraviado de algún modo a su duque más esquivo. Tristan extendió la mano en respuesta. Su expresión estaba tallada en mármol, sin traicionar ni una sola fisura de sentimiento, pero Jenny sintió la rigidez en los músculos del brazo que descansaba ligeramente en su espalda. Blackthorn se volvió hacia ella, su sonrisa profundizándose una milésima de milímetro. Y esta debe ser la joven que ha hecho que media ciudad se interese de repente en su calendario social. Jenny hizo una reverencia impecable y practicada. Harlow, milord, mi nombre es Jenny Harlow. Durante un largo y eterno momento, su mirada se fijó en sus ojos. Y de nuevo ese destello de reconocimiento breve, oculto con maestría, pero totalmente inconfundible. Harlow repitió el nombre, cargándolo de una melancolía y un pesar perfectamente construidos. Un nombre antiguo, uno que no he oído pronunciar en bastantes años. Los dedos de Jenny se curvaron, aferrándose a la seda de su vestido prestado. Entonces me siento honrada de traerlo de vuelta a sus conversaciones, milord. La comisura de la boca de Tristan se contrajo ligeramente, apenas un fantasma de una sonrisa sardónica. Pero la sonrisa de Blackthorn se mantuvo perfectamente estable. Su padre era Edmund Harlow, si no recuerdo mal. El ruido de la fiesta pareció desvanecerse, retrocediendo una milla. Jenny sintió a Tristan moverse medio paso hacia adelante, protegiéndola más de cerca. Un hombre de considerable capacidad, dijo Blackthorn, soltando un suave suspiro rebosante de tristeza sincera. ¡Qué tragedia tan terrible! ¿Qué fue de él? Las palabras eran tan suaves como una navaja envenenada. Jenny había imaginado este momento innumerables veces en su vida. Había ensayado este enfrentamiento con el acusador de su padre cientos de veces en sus sueños. En su imaginación, ella siempre era más aguda, más valiente, capaz de pronunciar un veredicto devastador y cortante que haría temblar las lámparas de araña sobre ellos. Pero la realidad era dura y despiadada, estando ante él ahora, con un vestido de seda prestado, mientras media sociedad londinense apuntaba sus curiosos ojos a través de abanicos dorados. La familiar impotencia y debilidad del pasado se arrastraron a lo largo de su columna vertebral. Le envolvió la garganta. Tristan habló antes de que ese miedo pudiera ahogarla. La señorita Harlow y yo estamos a punto de dejar la pista, milord. Pero por supuesto, la mirada de Blackthorn recorrió lentamente a ambos. Debemos hablar en privado pronto, Lockwood. Los lores necesitan cabezas más frías en lugar de aquellos que gritan afuera. Miró a Jenny una vez más. Espero que Londres la trate con amabilidad, señorita Harlow. Una fuerza repentina e invisible ardió en el pecho de Jenny. Levantó la barbilla, porque había aprendido a un gran costo. La dignidad y la compostura eran a veces las armas más afiladas para atravesar la armadura de los arrogantes. Londres parece no haber decidido todavía qué hacer conmigo, milord. Blackthorn rió abiertamente, un sonido de genuina diversión. Bueno, entonces Londres puede ser más sabia de lo que supuse. Hizo una reverencia cortés y se alejó, dejando un rastro de admiración y deferencia a su paso como si fuera un perfume caro. Jenny se quedó clavada en el sitio, viendo la espalda de Blackthorn mientras se fundía con la multitud, como un dios descendiendo entre mortales a quienes todos en el salón de baile confiarían gustosamente sus vidas. Se fueron de la fiesta poco después. Dentro del carruaje, las luces de Londres pasaban rápidamente por las ventanas empañadas por la lluvia, convirtiéndose en borrones de color ámbar y oro pálido. Jenny se sentó rígida sobre el cojín de cuero, con sus manos enguantadas apretadas fuertemente en su regazo. «Estás enfadada», dijo Tristan rompiendo el silencio. «¿Contigo?» «Con él, con cada rostro sonriente que le dio la bienvenida esta noche. Contigo misma por no lograr algo más incisivo.
Ella se giró para mirarlo, una sonrisa medio reacia en sus labios. Por supuesto, eres muy hábil analizando la psicología de las mujeres sacadas recientemente de estanques. Y yo no nací generosa, además, no tenías ninguna obligación de protegerme de la forma en que lo hiciste. La garganta de Jenny se cerró inesperadamente. Estoy obligada a actuar ante todos. Esa es la única forma en que las mujeres sin poder o protección pueden sobrevivir. Debemos sonreír en habitaciones donde aquellos presentes escupirían felizmente en nuestras caras. Entonces déjalos mirarnos, dijo él en voz baja, con su voz seca pero afilada por una furia indisimulada. Deja que Blackthorn adivine cuánto sabes. La curiosidad hace que los hombres orgullosos sean descuidados. ¿Hace que los duques sean descuidados? Él levantó la vista lentamente hacia los ojos de ella. El aire dentro del carruaje se quedó sin oxígeno al instante, estrecho y sofocante. Ocasionalmente, respondió él. Una sola palabra, corta, pero quedó suspendida, llenando cada espacio entre ellos durante todo el viaje a casa. En la semana siguiente, Blackthorn comenzó a aparecer en todas partes. En el desayuno de Lady Marbury, elogió la forma de tocar el piano de Jenny, con la calidez y la bondad paternal de un anciano benevolente. Luego, con una voz cargada de segundas intenciones, reflexionó sobre cómo el dolor y la pérdida transforman tan fácilmente a las familias más racionales en criaturas supersticiosas y delirantes. Durante una cena en Grosvenor Square, relató una historia sobre Edmund Harlow, con un tono tan lleno de compasión que Jenny tuvo que esforzarse al máximo para reprimir el deseo horroroso de creer esas mentiras. Según Blackthorn, su padre era un hombre de gran inteligencia y orgullo, pero peligrosamente vulnerable a las críticas, alguien brillantemente capaz, aunque atrapado en ansiedades excesivas. No pintó a su padre como un villano, sino como una tragedia silenciosa. Fue una manipulación magistral y despiadada, porque algunos de esos detalles sonaban horriblemente ciertos. Eso hizo que Jenny recordara las noches en que su padre caminaba de un lado a otro en su despacho con las manos entrelazadas, o cómo su madre bajaba la voz para rogarles a los acreedores que estaban en la puerta. Despreciaba a Blackthorn hasta lo más profundo de su ser por usar sus propios recuerdos de infancia como arma, logrando que empezara a dudar de la fiabilidad de su propia percepción. Después de una velada tan espantosa, Jenny regresó a casa y encontró a Tristan solo en la biblioteca. Estaba de espaldas a la chimenea fría y oscura, sosteniendo una copa de brandy que no había disminuido ni una gota. «Logra que la locura parezca perfectamente razonable», dijo ella desde el marco de la puerta. Tristan se giró. Así es como los hombres que parecen razonables cometen siempre sus mayores crímenes. Ella entró. Esta casa de Londres no se parecía en nada a la fría abadía de Grenbrook, pero su biblioteca se había convertido en el único lugar donde podía respirar con normalidad. Quizás porque aquí, Tristan nunca tenía que fingir. Se volvía más tranquilo, más auténtico. ¿Sigues creyendo lo que dijo mi madre?, preguntó ella suavemente. Creo que ella reunió suficientes pruebas como para asustar a un hombre poderoso. Eso no es lo mismo que creer cada palabra que dijo. Pero, a ti sí te creo, aquellas palabras fueron muy claras, sin juramentos floridos, sin grandes declaraciones. Simplemente una línea firme trazada en la habitación, un puerto seguro que él había construido solo para ella. Jenny se giró rápidamente antes de que él pudiera ver la emoción que brotaba en sus ojos. Deberías tener cuidado, me estoy acostumbrando a que otros confíen en ti, o a decir constantemente cosas que me dificultan mucho mantener mi irritación hacia ti. Entonces me esforzaré por ser aún más desagradable para complacerte. No hace falta que te fuerces, te sale natural. Una sonrisa lenta se dibujó en sus labios, reacia y vacilante, pero cálidamente desarmante, y eso aflojó un nudo invisible en lo profundo de su pecho. Ella se acercó a las altas estanterías, pasando los dedos por los lomos de viejos volúmenes encuadernados en cuero que ella jamás podría comprar. ¿Por qué nunca te has casado? La pregunta escapó de sus labios antes de que pudiera contenerla. Detrás de ella, Tristan se quedó paralizado. Pasó un segundo y apareció una sonrisa torcida y melancólica. Siempre eres así de directa. Se giró hacia la ventana oscura. Por un momento Jenny pensó que se retiraría de nuevo a su silencio habitual, ese muro de fortaleza que levantaba siempre que se tocaban viejas heridas. Se esperaba que me casara. Su nombre era Cressida.
Una joven amable y serena. Completamente inadecuada para mí, como todos excepto nuestras dos familias, entendían en silencio. No estábamos comprometidos formalmente, pero estaba arreglado. ¿Qué pasó, So? Mi hermana murió. La respuesta fue tan abrupta y directa que todo el impulso de Jenny por burlarse de él desapareció al instante. La mandíbula de Tristan se tensó. Lucia tenía 19 años, impulsiva, imprudente, convencida de que el mundo nunca podría hacerle daño de verdad. Se escapó con un hombre despreciable que solo quería su dote. Para cuando la encontré ya era demasiado tarde. Jenny se quedó inmóvil, sin poder respirar. Mi padre murió un año después. Su voz era plana y carente de vida. Y crecida, se casó con otro hombre antes incluso de que terminara mi periodo de luto. Lanzó una sonrisa leve, sin alegría, una mujer muy pragmática y sensata. Mi padre solía decir que el dolor vuelve extraña a la gente, ofreció Jenny con delicadeza. Mi madre solía decir que las personas ya son extrañas por naturaleza. El dolor solo elimina la capa de convención educada. Una risa apenas audible escapó de él. Creo que ella me habría caído muy bien. Jenny sonrió antes de poder detenerse. Ella habría sometido esa corbata tuya a una crítica implacable y despiadada. Tristan se acercó a la estantería donde ella estaba, tan cerca que podía sentir su calor. Alcanzó un libro en el estante más alto y la manga de su chaqueta de etiqueta rozó ligeramente el hombro de ella. Jenny miró hacia arriba. Él miró hacia abajo, ambos se quedaron quietos. La mirada de él se deslizó hacia los labios de ella, oscureciéndose, despojada de toda defensa. Jenny, dijo su nombre. La contención en su voz éspera y tensa, como si en realidad le causara dolor. Ella debería haberse alejado, lo sabía claramente. Toda su vida práctica y precavida estaba construida bajo el principio de retirarse antes de que el calor se convierta en deseo. Pero en lugar de retroceder, susurró: «Siempre dices mi nombre como si fuera una advertencia». «¿Lo es? ¿Una advertencia para quién?» La mano de él se posó en el borde de la estantería, justo al lado de la cabeza de ella. Para mí mismo, a Jenny se le cortó la respiración. Una ola de calor subió desde abajo, reduciendo toda la distancia entre ellos a nada más que respiraciones rápidas y mezcladas, y corazones latiendo con fuerza. El aire a su alrededor parecía chisporrotear. En ese momento mareante y sofocante, ella creyó que él estaba a punto de cerrar la distancia final. Pero entonces un sonido desde el pasillo, los pasos medidos de un criado que llevaba correspondencia tardía, hizo añicos el momento. El juego entre ambos aún debía continuar, pero la línea entre el fingimiento y la verdad se había vuelto más delgada que nunca. Capítulo 6. El rincón oscuro de Fleet Street y el recibo de sangre a la noche siguiente. Las grietas en su disfraz comenzaron a mostrarse sin remedio. En la velada de Lady Calthorpe, las habitaciones estaban abarrotadas y hacía un calor sofocante. Jenny llevaba un vestido de seda azul verdoso oscuro, una elección en la que la señora Vale había insistido firmemente que era recatada pero absolutamente devastadora. Mientras bajaba la gran escalera, Tristan levantó la vista, se quedó helado y la miró durante un latido sin guardia, antes de aclararse la garganta. «Ese color te queda bien», dijo simplemente, pero sus ojos grises se oscurecieron, arremolinándose como una tormenta que se avecina. Desde el otro lado del salón, Blackthorne los observaba con un interés nada disimulado. Jenny intentó ignorarlo. Tristan le extendió la mano para bailar. Todo debería haber transcurrido a la perfección, como la siguiente pincelada en su pintura de engaño. Pero desde el primer giro, el baile los traicionó a ambos. La mano de Tristan en su cintura presionaba con la contención precisa de un hombre que usa cada gramo de autocontrol para no atraerla aún más hacia él. Los dedos enguantados de Jenny descansaban ligeramente sobre su hombro, y ella podía sentir cada fibra de músculo bajo la tela de etiqueta. Él la guiaba con una gracia impecable, pero toda su atención estaba concentrada en ella. Notaba el ritmo de sus pasos, el rápido suspiro de ella cada vez que otra pareja pasaba demasiado cerca. Y sentía cómo el cuerpo de ella se relajaba siempre que él la alejaba suavemente de las miradas indiscretas que bordeaban el salón. «¿Me estás mirando?», murmuró él, con su aliento cálido rozando la oreja de ella. «Estoy bailando», respondió ella. El pulgar de él trazó una línea por su columna vertebral, muy suavemente, casi imperceptible, pero suficiente para dispersar cualquier pensamiento de su cabeza por completo.
A su alrededor, los susurros florecían como hongos después de la lluvia. Ella podía captar fragmentos de su nombre, el título de él y la palabra inadecuada enfatizada con desprecio deliberado. Alguien se rió detrás de un abanico de seda. La mirada de Tristan se agudizó de inmediato. Ignóralos, he pasado años acostumbrándome a que me subestimen. Sería un desperdicio simplemente ignorarlo, especialmente cuando se toman la molestia de contratar una orquesta completa para acompañar su desprecio. La comisura de su boca se suavizó. Ahí está ella. ¿Quién? La mujer que es valiente en un estanque de barro. Eso debería haberla hecho reír. En cambio le atravesó el pecho. Él no la recordaba como una tonta ridícula y empapada. La recordaba como alguien valiente. No soy valiente, dijo ella en voz baja. Simplemente me niego a perder contra un ave. Una risa cálida y grave brotó de su garganta. Y justo entonces, mientras la música subía un crescendo en un momento totalmente inesperado, porque Jenny estaba simplemente demasiado agotada de usar el sarcasmo como escudo. Le sonrió. Una sonrisa brillante y genuina, como si no estuvieran actuando en absoluto. Más de la mitad del salón de baile fue testigo de ese momento. Para la medianoche, Londres había emitido su veredicto final. El duque de Renbrook había perdido el corazón por completo. A la mañana siguiente, habían llegado 3 invitaciones de damas con título que antes habían hecho gala de ignorar a Jenny. Y por la tarde, una de esas tarjetas había demostrado su valor. Era una invitación de Lady Pember, viuda de un magistrado cuyas iniciales habían aparecido 2 veces en el cuaderno privado de la difunta duquesa. En el salón de Lady Pember, Jenny tocó 2 piezas de piano mientras Tristan soportaba conversaciones aburridas sobre política en un rincón junto a la ventana. Cuando la música terminó y los invitados comenzaron a dirigirse al salón de té, Lady Pember tocó suavemente la manga de Jenny. «Mi querida señorita Harlow», susurró la dama, «toca usted con mucho sentimiento». «Gracias, mi señora». Su padre también era un hombre de gran sentimiento. Quizás incluso demasiado, ambas manos de Jenny se enfriaron al instante, la sonrisa de Lady Pember comenzó a temblar. «Perdóneme, no debería haberlo mencionado. Conoció a mi padre, mi señora. Solo a través del relato de mi difunto esposo. Fue una vez, un tema de discusión». Jenny miró rápidamente al otro lado de la habitación. Tristan se había girado ligeramente, observándolas desde la distancia sin intención de acercarse. «¿Qué estaban discutiendo?», preguntó ella rápidamente. Los dedos de Lady Pember se apretaron alrededor de su fina taza de té de porcelana. «Recuerdo que había papeles, documentos privados. Mi esposo quemó varios después de que Lord Blackthorne hiciera una visita. Pero entre ellos había un recibo». «¿Un recibo?» «Por un pago». La mujer tragó saliva con dificultad. «A nombre de su padre». La habitación pareció tambalearse violentamente. «Eso es imposible», balbuceó Jenny. «Sigo sin entender lo que significaba. Pero lo recuerdo claramente, porque su madre vino a esta misma habitación justo después de que estallara el escándalo. Estaba aquí llorando, rogándole a mi esposo que dijera la verdad. Pero él se negó rotundamente a recibirla». La voz de Jenny se volvió distante y frágil. «¿Ha conservado algo, mi señor?». Lady Pember dudó, con los ojos llenos de miedo mirando hacia la puerta. «Mi esposo, él siempre guardaba copias de todo». Puso un pequeño papel doblado en la palma de Jenny. «No lo abra aquí». Jenny apretó el papel, cerrando los dedos en un puño tembloroso. Por un pequeño milagro, cruzó el salón, encontró a Tristan y logró esbozar las sonrisas de despedida apropiadas para todos los presentes. Solo cuando la puerta del carruaje se cerró de golpe, aislándolos del mundo exterior, desdobló el papel con manos temblorosas. «Edmund Harlow, 500 libras, pagado por orden de Lord Percival Blackthorne». Las palabras nadaron y se borraron ante ella, para luego volver con una claridad terrible y despiadada. No susurró, incapaz de creerlo. Tristan se inclinó para leer el papel sobre su hombro. Todo su cuerpo se quedó inmóvil. «Jenny, ¿este papel no prueba que él no lo hace?». Su voz se quebró. «Mi padre aceptó su dinero. No sabemos por qué, pero sabemos con certeza que lo recibió». Tenía la garganta amarga como ceniza fría. Durante todos esos años, se había aferrado desesperadamente a una sola creencia. Su padre había sido acusado injustamente. Por imperfecto que fuera, era inocente. Y ahora incluso esa frágil creencia se estaba desmoronando, haciéndola pedazos. Esa noche no bajó a cenar.
A la mañana siguiente entró en la biblioteca y encontró a Tristan allí, con la expresión demacrada de un hombre que había pasado una noche de insomnio igual de terrible. «Encontré a un testigo de ese pago», dijo en voz baja, rompiendo el silencio. El pecho de Jenny se apretó con un dolor agudo. «Por supuesto que lo hiciste. Mientras yo me derrumbaba, tú movías las piezas en el tablero». Su mirada se fijó directamente en ella, firme y oscura. Sí, esa honestidad directa la sorprendió. Él dio un paso adelante. «Si tu padre realmente aceptó el dinero de Blackthorn, la pregunta que debemos hacernos no es si fue un cobarde. La pregunta debe ser, ¿qué palanca usó Blackthorn para obligar a un hombre honesto a aceptar ese pago infame?» Los dedos de Jenny se aferraron a la seda de su vestido. «¿Y si no hay una razón superior?», susurró ella. «Entonces estaré a tu lado cuando enfrentes esa verdad». Las palabras salieron tan ligeras, tan naturales, no como un gran juramento solemne, sino como una certeza absoluta ofrecida sin exigir nada a cambio. Jenny tuvo que darse la vuelta rápidamente, antes de que él pudiera ver la feroz emoción que acababa de estallar en sus ojos. La verdad estaba muy cerca, y el precio que habría que pagar por ella prometía ser absolutamente devastador. Capítulo 7. La confesión entre el humo amargo. El señor Gale, el empleado de edad avanzada, aceptó reunirse con ellos en secreto en la hora previa al amanecer. El lugar era una habitación trasera estrecha de una cafetería en Fleet Street, donde las ventanas estaban perpetuamente empañadas por la condensación del calor de la estufa, y el aire estaba cargado con el olor a granos de café demasiado tostados y quemados. Era un hombre demacrado, de mejillas hundidas, con los dedos manchados de tabaco, y unos ojos llorosos y perpetuamente asustados que no dejaban de mirar hacia la puerta. «No debería estar aquí», murmuró, antes incluso de haber logrado sentarse. «Entonces habla rápido», respondió Tristan, con la voz fría como el hierro. Jenny colocó el recibo en el centro de la mesa de madera marcada. «Tú fuiste testigo de este documento». Gale miró fijamente el papel como si fuera una serpiente venenosa a punto de atacar. «Yo mismo lo escribí». Jenny se inclinó hacia adelante, con el corazón martillando fuertemente en su pecho. «¿Por qué mi padre aceptó dinero de Blackthorn?». El empleado se presionó ambas manos con fuerza contra el rostro marcado, con una reticencia extrema. Porque Blackthorn no le dejó otra opción. Su padre se había topado con algo que nunca debió haber visto. La voz de Gale cayó a casi un susurro. No fue un solo crimen, fue un sistema cuidadosamente organizado. Hombres falsamente acusados y arruinados, propiedades confiscadas, testigos comprados. Su padre había reunido suficiente evidencia y estaba preparado para exponer toda la red. Los ojos de Tristan se entrecerraron en rendijas afiladas y depredadoras. ¿Y Blackthorn descubrió esto? «Blackthorn siempre lo sabe todo», respondió Gale, lanzando de nuevo una mirada aterrorizada a la puerta. Hizo que citaran a su padre a una reunión privada. Le ofreció una suma considerable y exigió que el señor Harlow abandonara Londres inmediatamente. «Mi padre se negó», dijo Jenny, aunque sentía que el pecho se le cerraba. Lo hizo, y entonces Blackthorn le dijo lo que sucedería después si persistía. Los dedos de Jenny se quedaron helados, aferrándose al borde áspero de la mesa. «Su madre», susurró Gale, «y usted también». Blackthorn dijo que los accidentes trágicos solían ocurrirles a las familias de los hombres tercos. Todo el cuerpo de Jenny se puso rígido, la sangre pareció drenarse de ella. «Su padre aceptó el dinero», dijo Gale con voz ronca, «para que Blackthorn tuviera pruebas de que había sido comprometido». Blackthorn quería los medios para destruir por completo la credibilidad de su padre, en caso de que alguna vez se atreviera a hablar. Se sentó tan inmóvil como una figura tallada en hielo. Durante todos esos años, había pintado la imagen de un padre destrozado por la vergüenza y la injusticia. Pero no. La verdad horrorosa era que él había destruido deliberadamente su propio honor, colocado voluntariamente el estigma de la corrupción alrededor de su cuello, a cambio de la vida de su esposa y su hija. Se había llevado esa insoportable injusticia a la tumba para que ella pudiera vivir. La voz de Tristan llegó baja y cargada de una amenaza fría y aterradora. «Entonces, ¿por qué guardaste silencio todos estos años?». Gale se estremeció, encogiéndose sobre sí mismo. «Porque yo también tengo hijos que proteger». Jenny bajó los ojos al recibo una vez más. 500 libras. Esto no era codicia,
Esto no era traición. Esta fue la transacción más desesperada que un padre pudo hacer para proteger a su familia. Mi madre lo sospechaba, susurró ella con los ojos ardiendo por el calor. Ella fue a ver a mi antiguo empleador 2 veces, llorando, rogándole ver los documentos originales, dijo el empleado. Pero la mayoría de esos documentos habían desaparecido. Tristan captó la palabra de inmediato. ¿Qué quieres decir? El rostro de Gale se puso ceniciento. La duquesa de Renbrook, ella tenía copias. Su padre confiaba plenamente en ella. Le entregó un archivo de documentos en secreto, justo antes de que estallara el escándalo. Le dijo que si algo le sucedía a él, ella sabría exactamente dónde buscar. En Renbrook, repitió Jenny, con los ojos muy abiertos. El empleado asintió rápidamente, con su mirada aterrorizada moviéndose de un lado a otro. Si Blackthorne sospecha que ha encontrado este recibo, atacará ese lugar inmediatamente. Hizo que sus hombres lo registraran una vez, hace muchos años, pero la difunta duquesa era demasiado astuta. Ella lo engañó, Gale tragó saliva, y esa astucia terminó matándola. Tristan se puso de pie de repente. La fuerza del movimiento arrastró la silla por el suelo con un chirrido estridente y molesto. Jenny se levantó casi al mismo tiempo, aferrándose al recibo con el corazón latiendo con un ritmo rápido y feroz. El dolor, la furia y un destello temerario y desesperado de esperanza, todo enredado. «Volvemos a Renbrook ahora», dijo Tristan entre dientes, arrebatando su sombrero. Jenny levantó la barbilla, aunque sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. Como 2 personas a punto de correr de vuelta a una abadía encantada para enfrentarse a uno de los hombres más poderosos de Inglaterra, simplemente quiero que conste en acta. Este juego ahora se ha vuelto oficialmente infinitamente más dramático y peligroso que la batalla en tu miserable estanque de barro. Una sonrisa rara, torcida y desigual apareció en la comisura de la boca de Tristan. Jenny, el estanque nunca fue lo único en lo que no podía dejar de pensar. ¿No? Era la mujer que estaba de pie dentro de él. Capítulo 8. La carrera de regreso a la antigua abadía. El carruaje del duque atravesó las calles de Londres cubiertas de niebla, conducido a un ritmo frenético como si fuera perseguido por algo monstruoso. Dentro del compartimento la tensión era sofocante. Ambos estaban perdidos en pensamientos turbulentos, solo con el sonido de las ruedas chirriando sobre el camino de grava para llenar el silencio. Llegaron a la abadía de Renbrook justo antes del mediodía. La brillante luz del sol arrojaba rayas doradas sobre la cara de piedra de la mansión. La escena que los recibió era dolorosamente hermosa en su salvajismo, el estanque quieto y bañado por el sol, las rosas silvestres extendidas, la hiedra todavía aferrada a las paredes grises. Después del ruido y el brillo de Londres, Renbrook debería haber parecido más pequeña, disminuida. En cambio, la mansión se veía más imponente, más vigilante, más quieta, como si hubiera estado esperando pacientemente su regreso desde el momento en que se fueron. Tristan bajó del carruaje primero, se giró extendiendo una mano enguantada hacia Jenny. Jenny miró esa mano, dudando por un poco más de medio segundo. La primera vez que él se la había ofrecido, ella estaba parada hasta la cintura en el barro, llena de sospecha y desconfianza hacia cualquier tipo de ayuda. Ahora, conocía la forma de su palma a través del cuero, entendía la extraordinaria contención en cada uno de sus dedos. Sabía que, cuando él sostenía su mano, nunca tiraría de ella antes de que estuviera realmente lista para avanzar. Y puso su mano en la de él. Él la guió directamente hacia las enormes puertas de roble delanteras. La cerradura giró fácilmente con la llave de Tristan. Sin señales de entrada forzada, sin cristales rotos, la mansión no reveló ninguna evidencia de que Blackthorne hubiera llegado antes que ellos. «Parece que aún no ha detectado que dejamos Londres», murmuró Jenny, tratando de aliviar la presión que le oprimía el pecho. La mirada de Tristan barrió el patio delantero, los setos recortados y las ventanas oscuras. «No te confíes. Blackthorne invariablemente sabe mucho más de lo que quisiéramos». Qué frase tan supremamente reconfortante. Yo también lo creo. Sus miradas se encontraron por un breve instante. Una leve sonrisa, casi invisible, rozó los labios de ambos antes de que la tensión del enfrentamiento venidero los devolviera a la realidad. Cruzaron rápidamente el gran salón y subieron a la sala de lectura privada de la duquesa, de color azul pálido,
donde habían encontrado el primer cajón oculto. Tristan se movía con absoluta convicción, como si algo profundo en su interior, una parte de él que durante mucho tiempo se había negado obstinadamente a comprender a su tía, finalmente hubiera despertado y comenzado a pensar como ella. La sala de lectura estaba en silencio y sin perturbaciones. El escritorio permanecía tranquilo junto a la ventana. Las gafas de lectura descansaban junto a una novela abierta e inacabada. Tristan se detuvo en el umbral, con la mandíbula tensa. Jenny lo observó, sintiendo el peso del recuerdo sobre sus hombros. «Dijiste que ella siempre mantenía cerca lo que más le importaba», dijo ella. «Así es. Entonces hay dos posibilidades. O pasamos algo por alto aquí», dijo ella caminando hacia el escritorio. «O hemos malinterpretado por completo lo que ella más valoraba». Tristan no se acercó al escritorio. En su lugar se giró hacia el gran retrato que colgaba sobre la pequeña chimenea. Representaba a la duquesa Altea con su familiar vestido de seda gris perla. Ella miraba hacia abajo con ojos afilados como cuchillas, como si desafiara a los vivos a intentar igualar su intelecto. «Parece muy satisfecha consigo misma», murmuró Jenny. «Mi tía siempre tuvo esa expresión. Cada vez le tomo más cariño con cada pequeña cosa que descubrimos». Tristan se acercó al retrato. «Cuando era niño», me dijo, «tu padre creía que el poder residía en los títulos. Tu madre creía que residía en la rectitud y las convenciones. Y yo no podía encontrar el poder en ninguna parte, porque estaba demasiado ocupada con mi propia arrogancia desmedida». «¿Eras realmente tan arrogante?» Notablemente él la miró de reojo. Ella sonrió a pesar del nudo que se le formaba en el estómago. La atención de Tristan volvió al retrato, sin embargo, insistía, continuó, en que el único poder que hacía que los hombres verdaderamente malvados sintieran miedo genuino era la memoria. El corazón de Jenny se aceleró de repente. «Memoria». Él levantó la mano, tocando el borde inferior del marco dorado. No ocurrió nada, y entonces Jenny lo vio. Una talla muy pequeña situada en la esquina oculta del borde del marco, recubierta de oro y casi enterrada entre el intrincado patrón decorativo. No era un adorno al azar, era intencional, un reyezuelo extendiendo sus alas, el pájaro favorito de su madre. Jenny se adelantó rápidamente. Tristan bajó la mano de inmediato, apartándose para dejarla pasar. Ella estiró el brazo y presionó con la yema del pulgar el reyezuelo tallado. Un chasquido metálico, limpio y agudo, sonó desde detrás del retrato. El marco completo se soltó y giró lentamente hacia afuera sobre bisagras perfectamente ocultas. Ambos contuvieron el aliento al mismo tiempo. Tristan estabilizó con cuidado el borde del marco, terminando de abrirlo. Detrás del retrato había un pequeño hueco tallado profundamente en la pared de piedra. Dentro, descansando perfectamente intacto y sin una sola mota de polvo, había un paquete de documentos envuelto apretadamente en hule. A Jenny se le secó la garganta. Tristan metió la mano y sacó el paquete de hule. Dentro había docenas de cartas, recibos de pago, testimonios firmados, copias de escrituras, páginas escritas a mano por su padre y páginas escritas por la propia duquesa. Sobre el montón descansaba una carta sellada con cera roja, dirigida con la elegante y orgullosa caligrafía de la duquesa. «Para Tristan, para cuando finalmente estés listo para dejar de confundir el duelo con el deber». Capítulo 9. El cajón oculto, el reyezuelo tallado y las últimas palabras de la duquesa. La habitación estaba tan silenciosa como un suspiro contenido, y solo se escuchaba el susurro de las hojas fuera de la ventana. Tristan rompió el sello rojo con el pulgar. Al principio su expresión mantuvo su habitual compostura ducal. Pero a medida que sus ojos recorrían las líneas, su garganta se movió en un trago difícil y lento. Con las últimas palabras, cada capa de su perfecta fachada aristocrática fue despojada por completo. Ante Jenny se encontraba un hombre sorprendentemente joven, totalmente expuesto, lleno de viejas heridas, pero profundamente amado por una mujer que nunca podría volver a responderle. Él no dijo nada, simplemente le tendió la carta. «Mi querido muchacho, si estás leyendo estas palabras, entonces he fallado en completar lo que Edmund Harlow comenzó. Por favor, no te atormentes ni te culpes a ti mismo. Fui lo suficientemente mayor para entender el miedo, pero lo bastante tonta para creer que podía burlarlo solo con inteligencia. Sin embargo, si esta carta ha llegado a tus manos, quizás esa necedad no carecía por completo de propósito.
Edmund Harlow no era un ladrón. Era un padre acorralado por hombres que entendían demasiado bien que el amor es la palanca más implacable de la tierra. Aceptó el dinero sucio de Blackthorne para que su esposa y su hija pudieran seguir viviendo. Y me confió todas las pruebas para que la verdad también tuviera una oportunidad de sobrevivir. Lo mantuve oculto porque sabía que Blackthorne registraría cada cerradura que pudiera ver con sus propios ojos. Y tú, mi querido Tristan, has pasado toda tu juventud como un guardián de tumbas, protegiendo las tumbas de tu hermana, de tu padre y luego la mía. ¿Crees que la soledad honra a los muertos? No es así, querido. La soledad solo hace que las almas de los difuntos se sientan inquietas e intranquilas. Usa esta verdad para liberar a los condenados injustamente. Y úsala para liberarte a ti mismo. Vive una vida brillante y audaz. Cásate con una mujer que tenga fuego real en la sangre y una sonrisa que viva perpetuamente en sus labios. Te mereces por completo ese magnífico problema en tu vida. Con todo el amor que tengo, por muy cansado que te resulte. Tu tía Althea. La vista de Jenny se nubló por completo con las lágrimas antes de terminar la última línea. La duquesa Althea era verdaderamente una mujer formidable, con una lengua afilada y un corazón lo suficientemente vasto como para albergar el tipo de amor que se negaba rotundamente a dejar que el duelo tuviera la última palabra. Tristan estaba de pie con una mano apoyada en la repisa de la chimenea, con la mirada fija en las cenizas frías de la rejilla, como si esperara encontrar respuestas enterradas allí. Jenny dobló la carta con cuidado con dedos temblorosos y luego se adelantó, deslizando silenciosamente su mano en la suya. Sus dedos se entrelazaron de inmediato con fuerza alrededor de los de ella, apretando como si una parte de su alma hubiera estado esperando durante un tiempo dolorosamente largo ese sencillo gesto. Ella te conocía muy bien, susurró Jenny. Él cerró los dos ojos. La escena casi le rompió el corazón. Ella seguía escribiéndome, dijo con la voz ronca y quebrada. Después de la muerte de Lucía, después de la de mi padre, ignoré la mitad de las cartas que envió. Fui tan tonto como para creer que el aislamiento era lo único honesto que quedaba en el mundo. Solo estaba sufriendo, estaba huyendo. Jenny se volvió para mirarlo de frente. Ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Sus ojos se abrieron, crudos y totalmente desprotegidos. Ella sostuvo esa mirada con firmeza, porque él había hecho lo mismo por ella cuando más lo necesitaba. Mi padre aceptó dinero del mismo hombre que lo destruyó, susurró ella. Eso es verdad, pero lo hizo para protegernos a mi madre y a mí, eso también es verdad. Si yo puedo sostener ambas verdades al mismo tiempo sin pensar que él es menos por ello, entonces tú puedes permitirte seguir viviendo sin convertirte en un villano. Tristan la observó en una larga y silenciosa pausa. Entonces, muy lentamente, levantó sus manos entrelazadas y presionó sus labios contra los nudillos de la mano de ella. No fue un beso demostrativo de salón de baile. No tenía ninguna teatralidad, ninguna pretensión de conquista. Era simplemente pura y profunda gratitud. A Jenny se le cortó la respiración. Una corriente le recorrió toda la columna vertebral, despertando todos sus sentidos. Pero en ese preciso momento, desde fuera de la ventana, llegó el sonido de las ruedas de un carruaje chirriando sobre el camino de grava que conducía a la mansión. Tristan soltó su mano al instante. El formidable y cortante duque se recompuso en un solo parpadeo, decidido y frío, pero la cálida luz en sus ojos permaneció allí, como una promesa tácita de que a su historia le quedaba mucho camino por recorrer. Jenny se giró hacia la ventana. Un elegante carruaje negro, que no llevaba ningún escudo familiar, acababa de detenerse ante los escalones de piedra. Lord Percival Blackthorne descendió a un ritmo pausado, sin ninguna prisa, como si solo viniera de visita para tomar el té de la tarde. Solo traía a dos hombres con abrigos oscuros. Uno llevaba un maletín de documentos de cuero y el otro tenía el porte rígido e inexpresivo de un verdugo a sueldo. Tristan recogió rápidamente el paquete de hule. El corazón de Jenny latía como un tambor de guerra, pero cuando habló, su voz era sorprendentemente firme. Él lo sabe, Blackthorne no esperó a que nadie lo anunciara. Sus pasos pausados resonaron por el pasillo. Cuando apareció en el umbral, su mirada afilada recorrió primero a Tristan, luego a Jenny y finalmente se ancló en el paquete de hule que descansaba sobre el escritorio. Por primera vez desde que Jenny lo conocía, la sonrisa en los labios de Blackthorne no llegó a sus ojos en absoluto.
Lockwood dijo con un asentimiento. Señorita Harlow, qué gran fortuna encontrarlos a ambos aquí. Jenny levantó la barbilla. La gente insiste en que Grenbrook debería estar vacío y cerrado. Pero la realidad rara vez coopera. Los ojos de Blackthorne se clavaron en ella. Tu madre poseía un coraje similar, aunque el suyo era algo menos pulido y considerablemente menos refinado. Mi madre tenía muchas cualidades excelentes. Humillarse a sí misma para adaptarse a los estándares de hombres, como usted nunca fue una de ellas. La sonrisa de Blackthorne se redujo a una fina línea. Vine aquí para evitarles a ambos un error muy grave. Entiendo que han desenterrado algunos papeles antiguos. Acusaciones mal concebidas, escritos paranoicos producidos por una mujer cuyas facultades mentales, como sabes, Lockwood, habían declinado gravemente en sus últimos años. La mente de mi tía era más aguda que la de la mayoría de los hombres de la Cámara de los Lores juntos. La ambición y los sentimientos personales a menudo nublan el juicio. Blackthorne observó a Tristan con más detenimiento. Te estás tomando esto como algo personal. Se volvió personal en el momento en que usaste mi dolor para atar mi lealtad. La voz de Tristan se volvió lo suficientemente fría como para helar la habitación, atrayendo todas las miradas hacia él. Estuviste a mi lado en el funeral de mi padre, me aconsejaste, me guiaste, te llamaste mi amigo. Y fui un verdadero amigo, no estabas vigilando Grenbrook. La expresión de Blackthorne se congeló por completo. No tienes la menor idea de la magnitud del poder al que estás desafiando. Oh, tengo una idea bastante clara de ese poder, interrumpió Jenny cortando su amenaza. Hombres arruinados, propiedades robadas, testigos comprados. Mi padre fue destruido simplemente porque se negó a convertirse en un instrumento útil para tu corrupción. Blackthorne se volvió hacia ella, y en ese momento Jenny pudo sentir todo el peso despiadado del hombre, todo lo que lo había llevado a la cima de su influencia presionándola. Tristan dio un paso adelante de inmediato, interponiendo su cuerpo robusto entre ella y Blackthorne. Pero Jenny extendió la mano y tocó su manga suavemente, indicándole que se detuviera. La mirada de Blackthorne bajó hasta ese pequeño punto de contacto. Una luz oscura y calculadora parpadeó en su rostro. ¿De verdad crees que la alta sociedad le dará crédito a ella? Le preguntó a Tristan con una voz que pretendía ser amable y casi compasiva. Una miserable profesora de música, con un apellido manchado y una historia llena de invenciones convenientes. Tristan ni siquiera parpadeó. Creo que la sociedad dará crédito a las pruebas verificadas. La sociedad solo cree en lo que protege su propia comodidad e intereses. La sonrisa de Blackthorne destilaba una condescendencia infinita. Hombres como el padre de la señorita Harlow pasaron sus vidas enteras trabajando bajo la ilusión de que la decencia y la honestidad eran suficientes. Y mujeres como la señorita Harlow, miró a Jenny con desprecio, pasarán lo que les quede de vida convenciéndose de que hombres poderosos como Tristan Lockwood se rebajarán a casarse con una mujer como ella. Pero en realidad, ninguna de esas historias ha tenido jamás un final feliz. Capítulo 10. La verdad asciende y el amor permanece. Las crueles palabras de Blackthorne cortaron las costillas de Jenny como una hoja, hiriendo sus puntos más profundos. Todos sus viejos temores, todas las humillaciones y esa voz invisible que siempre le susurraba que su lugar en este mundo era temporal y prestado, todo surgió de golpe. La mandíbula de Tristan se tensó y una furia intensa brilló en sus ojos. Pero antes de que pudiera decir una sola palabra, desde el exterior, una serie de carruajes retumbó con fuerza sobre el camino de grava. El sonido de voces autoritarias se alzó en el gran salón de abajo, mezclado con el paso firme de botas sobre el suelo de madera. La expresión de Blackthorne no vaciló, pero Jenny notó con sus ojos agudos el momento exacto en que sus pupilas se contrajeron. Fue el instante en que comprendió, su mayor arma, su reputación y su honor, finalmente se habían vuelto en su contra. El magistrado local llegó al umbral de la sala de lectura, acompañado por los agentes de policía y el mismísimo señor Gale, quien, aunque tembloroso, finalmente había reunido el valor suficiente para salir a la luz. Las pruebas manuscritas, los sellos y el testimonio de Gale quedaron al descubierto. Blackthorne soportó todo el proceso manteniéndose en pie, como un hombre convencido de que el mundo pronto se corregiría y acudiría a su rescate. El mundo no lo hizo. Ese día,
No se le concedió ni un solo privilegio. Cuando el magistrado escoltó a Blackthorne fuera de la habitación, Jenny se quedó inmóvil. Sus hirientes palabras aún resonaban en sus oídos. Mujeres como la señorita Harlow, mujeres cuyo valor solo duraba una temporada social y que eran apartadas rápidamente cuando la vida real reclamaba su lugar. Mujeres que nunca podrían pertenecer realmente al mundo de un duque una vez que la aventura terminara. Al otro lado de la sala, Tristan estaba junto al magistrado. Sereno, autoritario, totalmente al mando, el duque de Grenbrook había regresado en todo su brillante esplendor. La gente escuchaba cada palabra suya con reverencia. Seguían sus instrucciones sin cuestionar, inclinaban sus cabezas en señal de deferencia y gratitud. Y entonces, la amarga verdad la golpeó como una tormenta de granizo en invierno. El misterio estaba resuelto. Esta farsa de búsqueda romántica había llegado a su fin. La única razón que los había arrojado al mismo mundo se había desvanecido por completo. El honor de su padre sería restaurado, se había hecho justicia, y a partir de mañana solo existirían Tristan Lockwood, el noble duque de Grenbrook, y Jenny Harlow, una profesora de música con un apellido que alguna vez estuvo manchado. El pensamiento le oprimió el pecho, con un dolor mucho más agudo de lo que había previsto. Se volvió silenciosamente hacia la ventana, tratando de ocultar un rostro que estaba a punto de desmoronarse. Justo en ese momento, sintió un calor familiar irradiando a su espalda. Él se había movido para colocarse justo a su lado. Su mano rozó el codo de ella, luego se deslizó hacia abajo y entrelazó sus dedos con una naturalidad absoluta y espontánea. «Jenny», dijo él suavemente. Ella, obstinada, se negó a girarse. Se acabó apenas a comenzar. Su voz era grave, áspera y demasiado íntima para una habitación llena de gente que iba y venía. Con suavidad pero con firmeza, la hizo girar para mirarlo, sin prestar atención a la docena de ojos curiosos que los observaban. Su otra mano se alzó para sostener el rostro de ella, y su pulgar limpió con cuidado una lágrima que ella ni siquiera sabía que había derramado. «No necesito un misterio de asesinato para retenerte aquí», murmuró, con una mirada que penetraba directamente en su alma. «Te necesito a ti, necesito a la mujer que se atreve a reírse de pie en un estanque de lodo, que discute conmigo en los carruajes, que me despertó y me recordó que todavía estoy vivo». La respiración de Jenny falló, atascándose en su garganta. «Y cuando esa irritante alta sociedad de Londres recuerde quién soy realmente». Tristan se inclinó ligeramente apoyando su frente contra la de ella, con la voz reducida a un susurro destinado solo a sus oídos. «También recordarán que yo te elegí a ti. Tú eres quien me sacó de mi propia tumba solitaria y me devolvió la risa». Su corazón dio un vuelco salvaje y errático. «Te amo», dijo él, con una franqueza sencilla. «No por esta miserable investigación, ni por obligación, ni por lástima. Te amo desde mucho antes de saber siquiera cómo llamar a este sentimiento». A Jenny le dolía la garganta y las lágrimas de felicidad escaparon sin control. «Sin duda te arrepentirás de decir eso, especialmente cuando te arrastre a otro estanque de lodo». Una sonrisa lenta, pícara y ligeramente maliciosa se dibujó en sus labios. «Estoy contando los días». Él metió la mano en el bolsillo interior de su abrigo de etiqueta y sacó una cadena fina con el pequeño relicario de plata, el mismo que ella había recuperado del estanque, ahora pulido y restaurado a su belleza original. El troglodita grabado brillaba bajo la luz suave. «Lo he llevado conmigo desde el día en que lo encontramos», admitió, «solo esperando el momento adecuado, esperando hasta que realmente creyeras que para mí, ninguna de estas últimas semanas fue una actuación». Jenny contuvo el aliento mientras él la rodeaba para abrochar el cierre. Sus dedos rozaron la piel sensible de su nuca mientras trabajaban. El metal aún conservaba el calor de haber descansado contra su corazón. «Permíteme cortejarte como es debido y con honor, Jenny», murmuró, con la voz endurecida por el anhelo. «Exactamente de la manera que siempre quise, desde el primer momento en que te vi riendo en el lodo, sin miedo a nada». Ella se rió entre lágrimas, un sonido claro, radiante e inestable, mientras sus dedos se aferraban a las solapas del abrigo de él. «Esa propuesta casi se acerca al umbral del romance. Estoy bastante seguro de que puedo hacerlo considerablemente mejor». Y la besó. Fue un beso profundo, feroz y reprimido por mucho tiempo. La sala de lectura, los testigos curiosos, el escándalo devastador, todo pareció disolverse en la nada.
Solo quedó la fuerza del anhelo en sus labios, la forma en que sus manos se deslizaron hacia la cintura de ella y la atrajeron con fuerza hacia él. Una llama que ardía intensamente tras semanas de agonizante contención. Jenny se puso de puntillas, entrelazando sus dedos en el cabello de él, respondiendo a su beso con todo el amor y el valor que había mantenido ocultos durante tanto tiempo. Cuando finalmente, a regañadientes, se separaron, él sonrió, con el sabor de ella aún en sus labios. Eso cuenta como un sí a un cortejo formal. Jenny soltó una carcajada, todavía con los brazos rodeando el cuello de él. Eso es una declaración de que estás oficialmente atrapado conmigo, su gracia. Y me reservo el derecho exclusivo de embellecer esta propuesta y convertirla en algo mucho más romántico en cada relato futuro. No esperaría nada menos problemático. Fuera de la ventana, el sol finalmente atravesó las nubes grises que cubrían Renbrook Hall, proyectando una luz dorada y resplandeciente sobre la superficie quieta del estanque, donde su historia había comenzado entre el caos del lodo, la discusión y la risa más radiante del mundo.